Muchísimas gracias, ingeniero Rincón, por tan importante información compartida de una forma tan clara y académica. A continuación, periodo de preguntas y respuestas. ¿Cómo incentivar las plantaciones forestales con inversiones privadas como realizó Chile, devolviendo a los 7 años su inversión? Bueno, bueno, como mencioné en la conferencia, ¿no? Primero tenemos que fijar bien una ley y dar seguridad jurídica a las inversionistas en plantaciones, ¿no? Las inversiones en plantaciones son de mediano a largo plazo, ¿no? Es una inversión, pero creo que en el sistema financiero se puede valorar, porque cada año la plantación tiene una tasa de crecimiento y esa tasa de crecimiento incrementa el valor de la plantación. Entonces yo creo que si hay personas que quieren invertir en una plantación con un operador que conduzca, ¿no? La plantación y que se haga responsable, con toda la seguridad jurídica posible, entonces puede que haya buenas utilidades, ¿no? Casos de las AFPs, por ejemplo, ¿no? Podrían invertir en plantaciones, ¿no? Y tienen ahí un aumento de valor dependiendo de la tasa de crecimiento de la plantación. Es un tema muy interesante, pero hay que dar las condiciones para eso. Siguiente pregunta. Las plantas de celulosa, en realidad, pulpas, se requieren una fuente constante de abastecimiento de materia prima, con lo que no se cuenta. Tendríamos que tener miles de hectáreas de plantación. Las únicas plantas de producción de fibras en Perú estaban en el norte, que se abastecían del bagazo de la caña de azúcar, provenientes de las haciendas azucareras. Bueno, en ninguna parte del mundo se va a repetir este caso. Resulta que, bueno, dice, acá comenta un yerno de Pinochet, era presidente del sector forestal de Chile, entonces todo quedaba en familia. Bueno, Chile tiene un origen. En realidad Chile es todo un mundo, ¿no? Porque la parte sur de Chile fue colonizado mucho por los alemanes, ¿no? Los alemanes normalmente siempre les ha gustado los bosques y han manejado bosques y prácticamente se consideran como los padres de la silvicultura, ¿no? A los alemanes. Entonces, la parte sur de Chile se prestaba para hacer plantaciones. Y en el gobierno de Pinochet, creo que era el yerno de él, ¿no? Tomó la batuta, se dio la ley de plantaciones y comenzó a trabajar las plantaciones. Y ahí están los resultados, ¿no? Han trabajado fuerte varios años y ahora Chile llega a tener casi 3 millones de hectáreas de plantaciones con exportaciones muy altas debajo de las exportaciones del cobre, ¿no? Es el segundo producto de exportación. Pero ese tiene una trayectoria y nosotros debemos también de tener una ley de plantaciones que promueva y crea las condiciones para ello. Eso es algo que le hemos peleado en el Colegio de Ingenieros en una época, pero no hemos tenido mucha suerte. Pero creo que es un punto de política nacional. Muy bien, sí, sí, ingeniero. Y acá una pregunta de un ingeniero de comunicaciones rurales. Nos comenta que en su recorrer en el país veo áreas de conservación privadas de bosques, pero noto que son concesiones sin mucha cosa que hacer y quería preguntar si este tipo de concesiones puede tener un futuro económico. Bueno, nosotros tenemos concesiones en bosques de producción permanente para madera, ¿no? Son concesiones. También hay concesiones privadas para las unidades de conservación. Alguien quiere, por ejemplo, cuidar, ¿no? Así como en Lambayeque, creo que hay una concesión ahí privada que está cuidando un ecosistema, ¿no? Donde habitan una fauna especial, ¿no? Entonces ellos desarrollan turismo en ese ecosistema. Y esas concesiones privadas sí se dan, ¿no? Que se transformen mucho, Listo.
no, que no es, aló, ¿no? Que la concesión se dé mucho, que había que transformar la concesión en sí, no es tan así. La concesión debe conservarse como está y desarrollar actividades que no afecten la concesión, ¿no? Como el turismo, como de repente investigaciones genéticas o de ese tipo, ¿no? Esa es una de las funciones. Sí, siguiente pregunta. ¿De qué tamaño usted considera que debe tener una propiedad para que sea sostenible como una empresa familiar, pequeña, mediana y gran empresa? ¿Cuál sería el tamaño? Bueno, ahí sí no le puedo dar muy clara la respuesta porque normalmente en la sierra las propiedades están en las chiquitas, ¿no? Están entre 1 hectárea y llegan a 5 hectáreas más o menos, ¿no? Están en ese tamaño. Pero yo no sé si ese tamaño pueda sustentar una familia, ¿no? Porque la idea es de que si van a tener una propiedad y van a vivir de la propiedad, si el tamaño les favorece. Pero hay propiedades entre 30 hectáreas en selva de selva, que hacen algunas plantaciones, como el caso de La Palma, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí hay ellos ya tienen un mercado al producto que venden, ¿no? Instalan en su parcela de unas 30 hectáreas y pueden vender el producto en las prensas de los aceites que generan la palma aceitera. Y todo eso ya tiene un recorrido, tiene un mercado, tiene una posición, ¿no? Y hay muchos pequeños ahí. Yo creo que depende uno del lugar, ¿no? Y otro depende de las oportunidades comerciales que pueda tener el producto que cultivan. El caso de la tara, que es uno de los casos que tengo más cerca, la propiedad, creo que con 5 hectáreas de tara bien llevadas y conducidas, creo que una familia muy pequeña, ¿no? Puede subsistir, puede tener una buena subsistencia, porque la tara tiene un mercado ya establecido, no es un buen precio lo que ofrecen, pero el productor no busca mercado, ya tiene el mercado, ¿no? Ya está ahí, entonces ya lo vende. Ahí hay algunas cosas interesantes, ¿no? Que hayan combinaciones de repente de mejoras de la producción entre tara, alfalfa, crear animales menores, ¿no? De repente puede mejorar mucho las condiciones económicas de la familia, ¿no? Pero sí hay que, nosotros en el Perú lamentablemente, el sector agrario, es el ministerio, no presta asistencia técnica ni capacitación prácticamente a los pequeños o medianos o es ausente, ¿no? No hay una presencia del sector agricultura en el campo, en ese aspecto de producción, ¿no? No hay. Habría que fomentar, ver, capacitar, ¿no? Inclusive la asistencia financiera también debería existir, ¿no? Sí. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para aprovechar los bosques naturales para la producción de caucho? ¿Y por qué el Estado no promueve las plantaciones de chiringa? Sí, nosotros ahí en el cuadro que hemos visto, nosotros importamos caucho, ¿no? Yo sé que hace muchos años, en los años, por ejemplo, los años 50, de los años 40 más o menos, en adelante, en la zona de Tingo María, un poco de Pucallpa, se instalaron plantaciones de caucho, de jebea. Era porque en esa época las llantas de los carros, ¿no? Requerían de ese producto. Entonces el Banco Agrario financiaba y también a la vez compraba, ¿no? Compraba el caucho, ¿no? Ellos se encargaban de la comercialización o exportación del caucho. Así era una mecánica de ese tipo, ¿no?
Pero con el correr del tiempo, con la reforma agraria, con todo eso, desapareció prácticamente la actividad y el Banco Agrario dejó de existir porque toda la banca de fomento del año 90 desapareció, ¿no? Igual que el Banco Minero, todos los bancos de fomento desaparecieron. Entonces esa actividad ya quedó fuera de, 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 del rubro, ¿no? Pero podría retomarse, ¿no? Si es que hay algún proyecto, ¿no? Que diga que si nosotros compramos caucho en el Perú y hay un mercado, en lugar de importar, podríamos de repente sustituir por un caucho natural. Podría ser, ¿no? Pero habría que analizarlo bien y ver si todavía existen esas plantaciones, porque esas plantaciones en realidad eh, se hicieron durante varios años, ¿no? Estuvieron ahí, había una misión americana en Tico María que desarrolló las plantaciones de todo. Y después de cuando se fueron, todavía los herederos de eso todavía siguieron, ¿no? Manteniendo, pero después ya cuando desapareció el Banco Agrario ya desapareció todo. Igual que el Banco Minero, yo recuerdo que el Banco Minero existía en algunos caseríos, en Puerto Inca había un banco minero pues, por los años 80 más o menos, ¿no? Un poco antes, y todavía había un banco minero que compraba el oro lo compraba el banco minero y lo comercializaba. Entonces, todo eso, toda esa banca ya desapareció. Es un tema bastante interesante de discusión que se podría analizar y ver de qué manera se pueden restituir algunas de esas experiencias antiguas, ¿no? Porque esas son experiencias antiguas. Sí. Ya, muy bien, ingeniero, gracias. Última pregunta. ¿La castaña se considera producto forestal? Sí, la castaña es un producto forestal y más que otra cosa su ecología es normalmente, madre de Dios, ¿no? Ellos allá son árboles naturales de castaña que se han desarrollado. La castaña es un árbol que habría que cuidarlo, habría que hacerlo producir, porque su plantación, la plantación de castaña, demanda muchos años para que entre en producción, casi son 18 años de espera para que el árbol pueda llegar a producir castaña. Entonces, hay un manejo forestal de la castaña, ¿no? Sobre todo en esas zonas de entre Madre de Dios y la transamazónica que va hacia Iñapar y por allá Iñapar y Iñapar, ¿no? Yo creo que ahí hay que analizar bien, se maneja la castaña, pero hay que cuidar los árboles que están produciendo y, y de repente pues, promover plantaciones, aunque la espera sea muy larga, pero hay que promover. Sí. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, palabras de agradecimiento del señor doctor comandante Víctor Plaza. Adelante, señor. Verdaderamente ha sido una conferencia muy, muy interesante y bastante prolija, con datos, y creo que eso es bien importante. Y lo que quisiera ampliar es un comentario de un compañero de nosotros del Colegio Militar que dice, creo que el gran problema de la industria maderera es la carencia de especialistas en comercialización forestal. Hay técnicos y profesionales forestales, pero no existe una marca de madera en el mercado local. Cierto. Entonces yo creo que dentro del esfuerzo que están haciendo ustedes para este trabajo de la política, una nueva política, yo creo que deben dirigir también su esfuerzo a exigir de que en realidad tengamos una marca de madera, ¿no? Una marca de madera. Porque eso en realidad lo que hace pues es mejorar la cadena de valor, ¿no? Es lo que nos ha pasado con el calzado trujillano, por ejemplo. El calzado que se compra en Trujillo en el siglo pasado, más o menos en 1966, GTZ, una ONG alemana, ayudó en todo el proceso de la implementación de un sector industrial del calzado. Pero en realidad no tenemos un calzado de trujillano a nivel internacional, porque el calzado viene de la curtiembre. La curtiembre viene del ganado vacuno y el ganado vacuno viene de los pastos. Entonces, en tu conferencia lo has expresado muy, muy detalladamente en la parte de la cadena de valor
es que en realidad hay que hacer la cadena de valor de la política forestal, ¿no? Y dentro de ellos, como dice Bulo, el tema de lo que es la imagen de marca, ¿no? Bueno, quiero agradecerle a todos los participantes porque ha sido una conferencia en realidad que los que están presentes son los que están interesados en realidad no solamente en el conocimiento, sino en el desarrollo del país y las inquietudes que tenemos, poderlas hacerlas llegar seguramente a las autoridades privadas y públicas para mejorar nuestro bosque, ¿no? Muchas gracias, Carlos, te felicito, una excelente exposición y se cierra la conferencia, lo que sí, eh, se cierra la grabación, pero va a quedar los micrófonos abiertos para que en realidad Carlos pueda continuar conversando con algunas preguntas quizás un poco más ampliadas, ¿no? Muchas gracias por todo. Distinguidas damas y caballeros, la conferencia ha concluido, los micros están abiertos, se les invita a participar en el conversatorio. Ciencia del Mar les agradece su participación. Tengan muy buenas noches.